Allá. Corresponde ahora hablar con una persona que está en el sector privado y que en efecto es miembro del directorio de una de las instituciones de estudio y prevención de desastres naturales más antigua del Perú, PREDES, porque si estoy bien informado tienen ya 40 años, ¿no? 40 años. 40 años estudiando desastres. El 1 de abril. Ya. ¿Qué información tienen sobre la lluvia que se prevé que pueda tener lugar durante esta noche, en las horas que vienen, en la región de Lima? Bueno, según la información que nos provee el CENAMI, que es el Servicio Meteorológico Nacional, nos advierte que entre hoy y mañana posiblemente sean las lluvias más intensas que ya venían pronosticándolo a través de sus alertas y que estarían alcanzando estos rangos entre 4 o 5 milímetros, ¿no? Y esto es una información muy importante que no hay que desestimarla, hay que tomarla en cuenta, por más que haya márgenes de error, pero lo importante es que ya estamos sobre aviso. Y frente a ello, lo que nos toca justamente es, en las zonas donde no ha llovido y tenemos alta vulnerabilidad, ver la forma de protegerse, mejorar los techos, ver la forma de que haya por lo menos acequias que permita que el agua no se empose en los lugares, sobre todo en aquellos sectores vulnerables de la ciudad de Lima, que como bien sabemos, hay población ubicada en quebradas secas, en torrenteras. ¿Cuáles son esos sectores de Lima particularmente expuestos? Aparte de lo que es Chosica y Chaclacayo, que tienen quebradas ya bastante grandes, ¿no? Tenemos también el sector de San Juan de Lurigancho. Es una quebrada grande, la quebrada Canto Grande, su mismo nombre ya lo dice, pero también tenemos en todas estas vertientes, en todas estas laderas de Comas, Caraballo, Independencia, quebradas que tienen toda la configuración geomorfológica que en caso llueve se concentra el agua como arrolladas y no tiene un desfogue, no tiene a dónde salir, sino ir hacia las casas que están en la parte baja. Eso es lo que preocupa por un lado. Por otro lado, Fernando, si las lluvias caen intensamente en las zonas donde hay viviendas sobre arena, la arena va a lavarse y puede generar inestabilidad en las viviendas y generar el colapso. Y estamos hablando más bien de Lima Sur. Lima Sur, Villa El pero Salvador, también, Villa María, San Juan de Miraflores. Exacto, pero también tenemos al norte. Ancón está creciendo justamente en ese campo de dunas de arena que está por el Pasamayo. Sí. Y hay un crecimiento demasiado rápido y que podrían también verse comprometidos con la, la erosión que se pueda dar en estos sedimentos de arena que son no consolidados. Pero también nos preocupa esa vulnerabilidad del centro histórico, que son viviendas bastante antiguas, hay solares, hay quintas que están en un estado bastante, crítico en cuanto a su conservación. Y también habrían problemas serios, ¿no? Si es que las precipitaciones se dan en este sector. Luego, todos sabemos que Lima se ha construido sin prever un mínimo drenaje pluvial. Entonces, de tal manera que hay zonas bajas que pueden también empozarse el agua, encharcarse y ¿Zonas bajas dónde? Por ejemplo, los bypass, ¿no? En algunos lugares de la vía expresa, de la carretera misma, la vía de circunvalación y calles internas que no tienen un drenaje mínimo, no, simplemente se ha puesto el pavimento y sin considerar de que en algún momento hay la necesidad que el agua escurra por ahí. Entonces, es una ciudad vulnerable, por lo tanto, tenemos que ver la forma de estar así alertas cuando se den esas lluvias, ver la forma de protegerse para que el impacto sea menor. Pero si en caso ya se dan estas manifestaciones de daños, tenemos la plataforma de defensa civil que en cada distrito tienen que actuar. Tienen que estar justamente atentos para poder aliviar, atender a las familias que se veían afectadas. Y eso es parte justamente de la gestión que toca hacer a los gobiernos locales que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Tenemos un sistema en el Perú que tiene una forma piramidal que va en la cabeza de la Presidencia de la República, pero también integran, ¿no?, la Presidencia del Consejo de Ministros, gobiernos regionales, gobiernos locales y toda la institucionalidad que tiene cada lugar. Entonces, hay un nivel de organización que le toca actuar. Lo que hemos visto y nos sorprende mucho es que casi no se ha visto a los alcaldes liderando sus comités, liderando sus plataformas, y eso es sorprendente. Quizás tenga sentido en pensar de que como son nuevos, acaban de asumir su cargo, están poco enterados de esta tremenda responsabilidad que tienen. Pero como ciudadanos, antes de ser alcaldes, eran ciudadanos, sabían
que los riesgos a los que les pone nuestra ciudad, y todos tenemos en mente lo que pasó el año 17, ¿no? Exactamente. Es una experiencia dura que hemos vivido, pero que no lo hemos aprendido a la lección todavía. Porque estamos en las mismas condiciones de vulnerabilidad que podríamos sufrir daños severos ante la presencia de lluvias. Entonces, hay la necesidad de tomar en cuenta estas medidas de... Por un lado, digamos, en este caso ya estamos en la emergencia, ¿no? Medidas de corto plazo para reducir el impacto posible y también aliviar el sufrimiento y que la emergencia no se prolongue. La emergencia sea lo más corta posible porque está de por medio el sufrimiento de las familias que se ven comprometidas en esto. Y luego, inmediatamente, don Fernando, ese mapa del desastre que tenemos ya dibujado, cuáles son las zonas afectadas y el tipo de impacto que nos ha generado, no perderlo de vista, porque esa es la imagen que debemos utilizar para aplicar medidas correctivas, corregir esa vulnerabilidad que nos ha conducido al desastre, porque las lluvias van a venir nuevamente. Estamos con un fenómeno cíclico, tenemos lluvias que acompañan como parte de la variabilidad climática. Ahora se ha complejizado con la presencia de este ciclón. Yaku, ¿no? El ¿En Yaku. dónde está Yaku ahora y qué ruta está observando? Porque se dijo que podía orientarse hacia el oeste, es decir, alejarse de nuestras costas. Lo que nos dice el CENAME es justamente eso, ¿no? Que entre hoy y mañana estaría casi, digamos, Camino a irse de afectando nuestras a costas. la costa central, que es donde estamos nosotros ubicados en Lima, Ancash, Lima, y luego estaría ya tomando rumbo hacia el océano, ¿no? Hacia el oeste. Y en ese caso queda disuelto porque Claro. el agua estará menos caliente Así ahí es. y no estará nutrido por la temperatura alta del agua. Así es, justamente. El origen último del problema que estamos viviendo es el calentamiento del agua del mar. Así es. ¿Debido a qué este año? Justamente es la temporada en la que las aguas calientes, las masas de agua caliente que vienen de la parte de Australia, ¿no? Se aproximan a la costa y las alertas que tiene el ENFEN nos advierten de que Que es el probablemente estudio del tengamos... fenómeno del Niño, ¿no? Así es justamente el comité que se encarga de monitorear los indicadores del fenómeno del Niño en el país. Nos advierten de que probablemente tengamos un niño. ¿A partir de qué mes? Justamente de acuerdo a lo que están en el último informe que se ha emitido, los indicadores de temperatura de la superficie del mar es todavía bastante elevado y probablemente se extienda hasta toda esta parte del otoño. Estamos hablando hasta mayo, ¿no? O sea que hasta mayo podríamos tener temperaturas altas temperaturas en el mar y en consecuencia episodios de lluvias. Pues, podrían de pronto, digamos, ir preparando ese escenario para que tengamos un niño más adelante. Eso, claro, lógicamente está en función de... Los niños suelen ser a fin de año, ¿no? Normalmente se manifiestan en ese periodo, justamente ya viene el nombre. Sí, el fenómeno del por niño. el niño, no, el niño Dios, el niño que nace, Exactamente, ¿no? La Navidad. Sí. Bueno, ojalá que, digamos, no se presente esto porque nos preocupa la vulnerabilidad que tenemos como población, como sociedad, como Resumiendo infraestructura. los términos de esa vulnerabilidad, por una parte, asentamientos en quebradas. Y usted ha mencionado sobre todo Chosica y Chaclacayo. Chosica, Chaclacayo, y yo sumaría todas las laderas que están, digamos, desde Comas, Caraballo, Independencia, Puente Piedra, Los Olivos, y luego en el sur tenemos Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, tenemos también esta parte de Ate Vitarte, El Agustino. O sea, Pero en todos esos distritos han habido quebradas que se han activado al cabo de décadas. son depresiones topográficas que van a concentrar la arrollada. Las lluvias que se precipitan en las laderas, estas van a discurrir justamente y van a concentrarse en la parte más baja, que está densamente poblada, que no tiene, digamos, un Y desfogue. de ahí pasan a los barrios y a las casas. Exactamente. Entonces, y las consecuencias que podrían manifestarse con las lluvias es que puedan haber desprendimiento de rocas y afectar las viviendas que están en laderas, o propiciar derrumbe de pircas o derrumbe de estos terrenos sueltos que están en las laderas, sobre las cuales se apoyan estas viviendas precarias. Y tenemos en estas condiciones como un 60-70% de la población de Lima. 70 o 70% viviendo en laderas. de las viviendas. Así es. Recuerde usted, don Fernando, el distrito más poblado de Lima es San Juan del Lurigancho. Sí. Más de 1,5 millones de personas Sí. viviendo en terrenos en laderas. Y a eso le sumamos los demás distritos, sí es una importante cantidad Pero de no población. todo es ladera.
hay amplios sectores de San Juan y de otros distritos que ha mencionado usted que tienen Claro. zonas planas. Pero justamente esa zona plana es la parte baja donde se concentra la arrollada que viene desde las laderas. En buena cuenta, es una quebrada seca que se ha formado hace muchos años y sobre esa quebrada se ha ubicado la población, como el caso de Secocha. Usted viste en Arequipa. Secocha en Es la Arequipa, misma en figura, Cayoma, pero sí. este es el más grande. Sí, ¿no? sí. Entonces, Ahora, usted decía que los riesgos son por una parte asentamientos humanos en quebrada. Segundo lugar, dijo zonas donde se ha construido sobre arena. así es. Y eso es tanto en Lima Sur como en Lima Norte. Así es. ¿No? No tanto en el este, en este caso, sino sur y norte, Así que es. está cerca del mar y de las playas. Así es. En tercer lugar, usted ha mencionado el caso de las construcciones antiguas, con más de 100 años, en algunos casos, hechas de barro y de quincha, y con techo plano, Así sin es. drenaje, donde el agua se va a acumular, y eso puede causar que el techo se hunda y que el agua termine por hacer un daño Claro. total. Se humedece el adobe, el adobón, o ¿no? la tierra pisonada que tiene en la base y pueda, digamos, propiciar el colapso. Entonces, sí, es un sector altamente vulnerable, no solamente a lluvias, sino también a terremotos, como bien sabemos, ¿no? Entonces, y es algo que no debemos perderlo de vista. Por eso, don Fernando, tan pronto estemos ya manejando, pasando la crisis de esta emergencia que vivimos, tiene que haber un trabajo muy serio en lo que es la reducción del riesgo. Pero eso lo oigo decir desde hace Sí, pero- décadas, pero- desde el año 83 por lo menos, desde el niño. Hagamos que esta experiencia que está viviendo el país sea el punto de quiebre, de cambiar la actitud. ¿Y de quién depende? Depende, bueno, los que están ejerciendo el poder, ¿no? Los que toman la decisión. En este caso tenemos desde el gobierno central y todos los gobiernos subnacionales también, que tienen dentro de su responsabilidad como gestores, ¿no? El poder hacer las cosas mejor. Porque los desastres van a seguir sucediendo si es que no cambiamos la forma de relacionarnos con nuestra naturaleza, con nuestro entorno. Los fenómenos naturales van a seguir ocurriendo. Ya tenemos suficientes experiencias de desastres vividos, de pérdidas ¿Este sufridas. fenómeno natural en curso a usted le parece uno más o hay que explicarlo en función del calentamiento global? Hay una complicación, hay una complejización con el calentamiento global. Sin duda que hay efectos, Porque hay acá influencia. se habla muy poco de eso, ¿ah? Nadie se ocupa mucho de eso, del calentamiento global. Y se habla de este fenómeno como un fenómeno que se hubiera producido en otros años y que no tendría que ver con el hecho de que el planeta en su conjunto se ha calentado 1,5 grados y estamos al riesgo de un calentamiento mayor. Eso implicará que el agua del mar sea más caliente y que hayan fenómenos como Así el es. yacu, que nos sorprende tanto. De pronto Efectivamente. van a comenzar a venir más yacus. Hay indicadores que, ¿no? de las entidades que monitorean justamente la evolución, el impacto del cambio climático, donde justamente se registra este incremento de la temperatura promedio de la superficie, pero también hay otros efectos, ¿no? Sobre los, ya de digamos, en lo que es la dinámica de las plantas, ¿no? Todo eso se ve afectado, se ve alterado. Y lo más preocupante es la reducción de nuestra masa glaciar, de nuestras cordilleras andinas, que están retrocediendo muy notablemente y generando lagunas colgadas. Lagunas que pueden de pronto también dar origen a aluviones en toda la Cordillera Blanca, Cordillera del Sur que tenemos en Arequipa, en Cusco, como también en Puno. Son zonas, digamos, de nevados que están digamos, experimentando este retroceso bastante acelerado, ¿no? Y la pérdida de esta masa glaciar, que a su vez son reservas de agua dulce. Sin duda, sí. Ahora, regresando al caso de Lima, todas las aguas de la zona central histórica de Lima terminan, por razones naturales, encaminándose hacia el mar. Así es. Y se encuentran con los barrancos de la Costa Verde, ¿no? Con 40 metros o 60 metros. ¿Qué va a pasar si es mucha el agua que llega hasta el borde de la ciudad y cae a lo largo de la Costa Verde? ¿Qué riesgos hay ahí? Bueno, sabemos que ese acantilado que tenemos, que bordea toda la Costa Verde, está constituido de un material suelto, material inconsolidado. Todos los cantos rodados que ha traído el río Rímac en sus épocas mozas, que era un río Cuando mucho la más... quebrada de Armendáriz era todavía Exacto. un río o Así una es. quebrada con agua, ¿no? Así es. O sea, hace miles de años. Miles de años, ¿no? Entonces, estos sedimentos están sueltos, simplemente tienen un grado de compactación. Entonces, cuando hay presencia de humedad excesiva, esta se suelta. Y por la pendiente grande que tiene y el peso incluso de las estructuras que están cargando ahí arriba,
pueden ceder. Entonces es un material vulnerable a la presencia excesiva de humedad, como hemos visto, el derrumbe que hubo en Magdalena hace unos años hasta el 2019 ha sido por un exceso de riego. Sí. ¿No? Ahora, ¿eso va a significar que quizás sea razonable cerrar la circulación en Costa Verde si llueve de esa manera? En la medida porque se van a propiciar desprendimiento de rocas, ¿no? Estos rodados pueden caer, aunque hay una malla que los protege para evitar que salten a la pista, de todas maneras se convierten en zonas críticas cuando la intensidad de la lluvia se hacen mayores. Entonces sí es necesario prever esto. Y hay una tarea importante de los gobiernos locales que yo quiero resaltar, don Fernando, de poder hacer que esta labor de gestionar el riesgo sea asumido de manera cada vez más frontal, de manera mucho más estructurada, no con la coyuntura de las emergencias, no caminando, corriendo detrás del desastre, sino planificando bien el desarrollo como debe ser. ¿Cómo hacer eso? ¿Con qué liderazgo? ¿Con qué autoridades? Todas las entidades que, digamos, en los gobiernos locales, los alcaldes y todo ese equipo técnico tienen en el marco de la ley las competencias para planificar el desarrollo con este enfoque de prevención, con el enfoque de gestión del riesgo. Igualmente en el gobierno regional y en consecuencia también en el gobierno central. Entonces, hay un sistema nacional que requiere darle un poco más de peso político, si se quiere, para que pueda orientar mejor este trabajo de la prevención, de la gestión del riesgo, muy inherente a la gestión del desarrollo. Una última pregunta en relación al tránsito. En el caso de Lima, si hubiesen lluvias intensas, es una ciudad donde hay muchas motos y muchas bicicletas, donde se ha multiplicado el uso de motos y bicicletas y donde los conductores de autos no tienen costumbre de andar sobre calles con una cantidad de agua considerable. Estamos hablando de 10 milímetros, nos dicen. ¿Sería razonable suspender o limitar el tránsito en la ciudad si es que se viese inundada de una excesiva cantidad de agua? Yo creo que es importante la información orientadora a los transeúntes, a los transportistas, a todos los que conducen vehículos. Sabemos muy bien que cuando las pistas están mojadas hay el riesgo de patinar y causar accidentes. Entonces, esa indicación es muy importante a través de los medios de comunicación como el RPP y todas las que puedan llegar a generar esta advertencia y evitar, ¿no?, las consecuencias que pueda traer, digamos, la presencia de humedad excesiva en una ciudad que no tiene drenaje pluvial. Sí, pues eso es lo que nos falta, porque siempre hemos partido de la idea de que no llueve nunca en Lima y que en consecuencia no hace falta eso. Señor Medina, muchas gracias. Recuerdo que usted es miembro del directorio de PREDES, que tiene 40 años haciendo prevención y gestión de desastres. Y gestión del riesgo. Gestión de riesgos. Del riesgo de que hayan desastres. Sí. Bueno, muchas gracias por su... Yo quisiera, para terminar agradeciéndole este diálogo, don Fernando, es que también expresarle que PREDES, en sus 40 años de trabajo, ha venido acumulando una importante experiencia de proyectos de gestión del riesgo que están accesibles en nuestro portal web y también cuenta con un equipo de profesionales que estamos trabajando con gobiernos locales en Lima Norte, Comas, Puente Piedra, Los Olivos, igualmente en Villa Salvador, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, aplicando justamente un enfoque de barrio para fortalecer esa capacidad del gobierno local, generar una organización de la comunidad que se interese en sus riesgos, que lo trabaje bien, promoviendo la formación de voluntarios en emergencia y rehabilitación, justamente previendo estas situaciones, y hay una experiencia institucional que está al servicio del país. De acuerdo. Muchísimas gracias por su presencia y por precisarnos esa exhortación en buena cuenta a los voluntarios que quieran colaborar con estas tareas de prevención de riesgos. Ha sido, repito, el ingeniero Juvenal Medina de PREDES. Hacemos una pausa.